Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes día 14 de junio de 2022. Hoy, ya lo saben, es día de Consejo de Ministros. Los martes se reúne el Consejo de Ministros y como el Gobierno tiene la capacidad de llevar la iniciativa, generalmente, estamos ya acostumbrados a eso, utiliza los consejos de ministros, o por mejor decir, utiliza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para tratar de enviar una serie de mensajes a la sociedad española que redunden en beneficio del partido gobernante, en este caso del Partido Socialista, también de Podemos, en la medida en que eso no les abra un conflicto interno. Y hoy no ha sido una excepción. Hoy el Gobierno, que sabe que nos estamos jugando en la vida política algo muy importante, en las elecciones andaluzas, sabía que tenía que vender alguna medida de carácter social que permitiera apuntalar el mensaje que se está tratando de trasladar a toda velocidad en Andalucía, diciendo hace falta un gobierno progresista, porque solo los gobiernos progresistas son aquellos que se preocupan por los intereses de los más desfavorecidos y los que luchan contra los privilegios que consolidó el Partido Popular cuando era el partido gobernante. Hoy le tocaba el turno al decreto de la sanidad pública. Lo que quiere el Gobierno es que la sanidad pública se universalice y que no tenga, o que tenga, por decirlo mejor también, las menos conexiones posibles con la sanidad privada. Independientemente del contenido del decreto, que ahora intentaremos analizar y luego a partir de las 4:30 con más, con más cautela todavía, con un poquito más de detenimiento, lo más interesante, desde mi punto de vista, o una de las cosas más interesantes, es cómo lo ha vendido la ministra del ramo, Carolina Darias. Escuchen. Hoy hemos aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de ley que consolida la equidad, la universalidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Se trata de una norma, y lo quiero decir bien alto y bien claro, que nace del cumplimiento del programa de gobierno de progreso para garantizar la equidad, la cohesión y la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero especialmente para ampliar derechos y devolvérselos a la ciudadanía tras gobiernos anteriores que lo habían suprimido. Bueno, aquí yo creo que quedan bastante claras las señas de identidad de los mensajes del Gobierno. En primer lugar, este es el cumplimiento del pacto de progreso del Gobierno de coalición que tenemos en España desde que se produjeron las últimas elecciones y además de lo que se trata, lo acaban de escuchar, es de ampliar derechos e ir en la dirección contraria a la que solían ir los gobiernos anteriores, que son los gobiernos del Partido Popular, porque en España solo hemos tenido gobiernos del Partido Popular o gobiernos del Partido Socialista, solo o en coalición, como es el caso. Por lo tanto, estamos, y a mí me parece que merece la pena subrayarlo, ante un intento más también de utilizar este tipo de medidas gubernamentales con fines claramente propagandísticos. Si ustedes se preguntan, bueno, y esto desde el punto de vista del contenido, olvidemos ahora de la propaganda política, ¿esto qué significa? A partir de la entrada en vigor de este decreto, cuando finalmente ya sea aprobado con todas las enmiendas y con todas las correcciones pertinentes, ¿qué va a significar? Bueno, pues si se mantiene la voluntad inicial del Gobierno va a significar varias cosas, pero fundamentalmente dos. La primera, que se acaba el copago. Escuchen. Frente a situaciones anteriores donde gobiernos del Partido Popular imponían copagos sanitarios que hacían a determinados colectivos tener que elegir entre un medicamento o ir al supermercado, frente a eso, Gobierno de Progreso lo que hace es blindarles y eliminar los copagos. Bueno, ya dejo que ustedes vayan desplumando, digamos, de este ropaje claramente propagandístico los anuncios de la señora Darias. Me quiero quedar con la sustancia. Por tanto, el Gobierno quiere acabar con el copago sanitario, número uno, y después, y este es también un objetivo muy importante que va con toda seguridad, a traer una tormenta política en los próximos días de tamaño bastante considerable, lo que quiere es evitar que los gobiernos autonómicos puedan llegar a acuerdos con la sanidad privada para privatizar alguna serie de servicios. Aquí hay una lucha ideológica claramente de fondo. Entiende el Partido Popular que esta es la mejor manera de optimizar servicios, de ahorrar recursos públicos y también de dar una mejor prestación sanitaria a los ciudadanos. Y sin embargo el Partido Socialista considera exactamente todo lo contrario. De tal manera que este decreto lo que va a hacer es extremadamente difícil que los gobiernos autonómicos puedan suscribir ese tipo de acuerdos con la sanidad privada. Para que pudieran hacerlo, tendrían que reunir una serie de requisitos que ha detallado hoy la ministra de Sanidad. Las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivarlas, tales como
la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios, la insuficiencia de medios propios para poder llevar a cabo la respuesta de los determinados servicios que lo precisen y, en su caso, cuando esto sea así, la necesidad de tener que recurrir a fórmulas de gestión indirecta porque a través de la directa no lo pudieran satisfacer. Bueno, esto es lo que ha querido hoy recalcar el Gobierno. Ustedes se podrán preguntar, yo creo que con razón, pero bueno, la sanidad no está transferida, las competencias sanitarias no están en manos de las comunidades autónomas. La respuesta es sí. ¿Por qué, por lo tanto, se les, reduce el campo de actuación, la autonomía de la gestión de esa transferencia que está en manos de las comunidades autónomas? Esta es una buena pregunta. Yo estoy completamente seguro, y además lo digo no porque tenga intuición, sino porque tengo información, que mañana algunas comunidades autónomas que están en manos del Partido Popular, después de haber leído detenidamente el decreto, van a salir a la palestra y van a plantear sus objeciones. Y naturalmente también los colectivos que aglutinan los intereses de la sanidad privada van a hacer oír su voz. De hecho, a las 4:30 tenemos la oportunidad de entrar en esta cuestión y de escuchar también a la parte que aparentemente sale perjudicada como consecuencia de esta iniciativa claramente gubernamental. Esta es una de las medidas del día, una de las noticias que seguro que van a tener más cola durante los días venideros, pero no es la única que ha utilizado el Gobierno para tratar de sacarle más lustre a la marca electoral del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque hoy entra en vigor la llamada excepción ibérica. Y por lo tanto, la ministra portavoz, en este caso, Isabel Rodríguez, ha querido dejar claro que gracias al Gobierno y al liderazgo cósmico del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, a partir de hoy la factura de la luz va a ser más barata. Y hoy celebramos que entra en vigor la orden ministerial del Ministerio de Transición, que efectivamente incorpora ya ese tope al precio del gas. Un descuento que ya es efectivo en el contador de la factura eléctrica de los hogares, que ya está en marcha y que desde mañana mismo empieza a imputarse. La rebaja en la factura de la luz se sitúa por parte del Gobierno en torno al 20% de todos estos consumidores. Es decir, aquellos que hoy estén pagando una factura del entorno de los 100 euros, el próximo mes pagarían una factura del entorno a los 85-83 euros. Bueno, no se dejen enredar por los ejemplos de las facturas del promedio de los 100 y de los 85 euros, porque lo cierto es que el Gobierno inicialmente había hablado de una reducción del 30 al 40%, estamos hablando de un 20%, y además había calculado el Gobierno, y así lo había dicho inicialmente, que el megavatio hora, después de la entrada en vigor de esta llamada excepción ibérica, iba a quedar en los 130 euros, cuando en realidad está en los 165. Es decir, que está 35 euros más caro después de la entrada en vigor de la llamada excepción ibérica que lo que el propio Gobierno había prometido. También, por cierto, la ministra portavoz ha dicho que ellos calculan, me refiero a los miembros del Consejo de Ministros, que la inflación se va a reducir en un punto como consecuencia directa de la entrada en vigor de esta medida. Luego, cuando conozcamos la evolución del índice de los precios al consumo, veremos si esa estimación también se queda corta o no. Pero bueno, en todo caso, que la factura de la luz es muy cara, independientemente de que podría ser un poco más cara, sin esta medida cosmética del Gobierno, es una cosa evidente. Y la gran duda es, ¿va a ser más cara en un futuro cercano? ¿Nos va a encarecer el precio del petróleo Argelia o nos va a poner problemas en el suministro? Esta es una de las cuestiones que están en el candelero como consecuencia del cambio de criterio de política exterior que protagonizó Pedro Sánchez con respecto a Marruecos y el consiguiente cabreo, naturalmente, de Argelia. Hoy Teresa Rivera, ya lo ha dicho en días anteriores, pero lo ha vuelto a repetir esta mañana en Televisión Española, ha vuelto a reiterar su confianza en la seriedad de las autoridades argelinas. Argelia siempre ha sido un socio fiable, lo ha sido siempre, y de hecho en estas semanas de mayor tensión entre los gobiernos ha mantenido sus compromisos. Esto es importante, ha mantenido sus compromisos, ha seguido invirtiendo y ha venido el gas de manera normal, rutinaria y sin ningún tipo de problema, y es lo que prevemos que seguirá ocurriendo en los próximos meses. Son relaciones contractuales sólidas y creo que es un país serio. Ojalá que sea así, pero hay que constatar que las previsiones del Gobierno, también en esta materia, se han visto siempre superadas por una realidad menos optimista que que nos ha querido vender el Gobierno. No quiero, desde luego, decir con esto que Argelia va a incumplir sus contratos. Lo que quiero decir es que aquí hay una duda
seria, razonable, planteada, que todavía está promoviendo pues inquietudes en los sectores energéticos, en los sectores empresariales y naturalmente también en los sectores políticos. Hoy el Gobierno, no sé si de manera premeditada o no, a propósito de esta cuestión, de la cuestión de fondo de la relación con Argelia, no ha querido repetir algo que sí que dijo Álvarez el viernes pasado y ayer la vicepresidenta Calviño. Saben ustedes que ellos habían iniciado una especie de nueva retórica política que pretendía culpar a Rusia del cambio de criterio de Argelia. Es decir, Argelia era una especie de, en fin, de títere en manos de Rusia y precisamente por eso Argelia había roto su tratado de amistad y de cooperación con España. Insisto en que hoy no hay ninguna declaración gubernamental que haya insistido en esa idea, pero es verdad que tanto el viernes como ayer, lunes, esa idea estuvo presente en el pensamiento y también en la voz de miembros del gobierno. Por eso hoy el, digamos, hombre fuerte de Alberto Núñez Feijóo, que es el señor González Pons, ha querido en Antena 3 ridiculizar ese argumentario socialista. Me parece una tontería impropia de un gobierno serio y ayer me produjo bochorno ver a la vicepresidenta económica del gobierno sin saber cómo defender esa posición. Si realmente Argelia estuviera haciendo política prorrusa, rompería relaciones con España, pero también con Italia. Y no estaría con Italia en este momento negociando dar acceso a su gas a toda la Unión Europea a través del gasoducto italiano. Me parece que es la excusa más idiota que he escuchado nunca para tratar de explicar el error que se ha cometido, que es gravísimo. No se cree, señor González Pons, naturalmente, esta especie de nuevo argumentario que ha puesto, en fin, en solfa el Partido Socialista sobre la supuesta culpabilidad de Rusia. Es más, Esteban González Pons sigue insistiendo en algo que ya desde el primer momento él apuntó, y más tímidamente también alguna vez Alberto Núñez Feijóo en voz alta, y es, mire usted, el cambio de criterio de la política exterior con Marruecos, que es lo que ha provocado el enfado de Argelia, no se ha producido como consecuencia de ninguna maniobra urdida en el Kremlin. Se ha producido porque el presidente del gobierno, es decir, Pedro Sánchez, podría eventualmente estar siendo víctima de un chantaje por Marruecos. Porque lo que sabemos es que a través del sistema Pegasus se pudo interceptar información del teléfono móvil del presidente del gobierno y también del ministro del Interior. ¿Alguien nos garantiza, ha vuelto a repetir hoy en voz alta González Pons, que esa información no está detrás de ese cambio de criterio? Al presidente Sánchez le robaron de su teléfono móvil, yo creo que se ha dicho que 2 gigas de información, y al ministro del Interior 8 gigas de información. Eso no son documentos de Word, esa cantidad de información son vídeos. Se nos ha dicho también que, o deben ser vídeos, por el volumen de la información que les han robado. Se nos ha dicho también que era información privada. En Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, el debate sería qué le han robado al presidente y si ese robo que ha sufrido el presidente compromete su independencia. Bueno, independientemente de estos debates, que yo creo que están directamente relacionados con algunas de las cosas que han ocurrido en el Consejo de Ministros, la actualidad política está muy pendiente de lo que pase el domingo, ya lo saben, en las urnas autonómicas de Andalucía. Yo quiero pensar, es más, estoy firmemente convencido de que algunos de los anuncios de hoy del Gobierno van claramente dirigidos a ver si al final se invierte esta tendencia demoscópica que previene o que predice un comportamiento electoral más bien rácano en las filas del Partido Socialista. Ayer se produjo, como saben, el último debate en Canal Sur, segundo y último. No ha despertado mucha expectación en relación al primero. El primero tuvo una cuota de pantalla del 16%, números redondos, y ayer del 13,5%. Es decir, que todavía hubo menos share ayer que en la primera ocasión, aunque es verdad que hubo números absolutos, un número de telespectadores un poco mayor. El share es lo que yo creo que en este caso mide, digamos, el grado de interés. No está mal, de todas maneras, que en un debate político haya en torno al 14-15% de audiencia, es un dato que revela que la gente lo sigue y que por lo tanto podría tener alguna influencia. Aunque ya nos dijeron los expertos que el primero solo había movido un 0,8 la intención de voto de las personas que asistieron a él. Bueno, fue un debate, ya lo saben, mucho más bronco que el primero, entre otras cosas porque se van acortando los días de la campaña, cada vez está más cerca el día de las urnas y los partidos tienen que aprovechar sus últimas oportunidades. Se habló de muchas cosas que ya conocen,
En fin, hubo debates a propósito de la masturbación, a propósito de las torrijas y a propósito de un montón de cosas. Pero desde el punto de vista de lo que es el fundamento político, a mí particularmente me parece que lo más sustantivo de lo que ocurrió ayer en ese debate, ustedes probablemente ya lo saben, es este momento en el que Macarena Olona, la candidata de Vox, dirigiéndose a Moreno Bonilla, le dice lo siguiente. Si tan solo necesita un escaño de Vox, si tan solo necesita una abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del gobierno. Y no lo va a ser porque no es una cuestión de cargos públicos, es una cuestión de que ustedes ya han demostrado que o estamos dentro o no cumplen lo firmado. ¿Va en serio Olona o no? Yo estoy firmemente convencido que sí, entre otras cosas porque ella solemnizó ese compromiso delante de todos los telespectadores de Canal Sur, y todos los medios de comunicación se han hecho eco naturalmente de ese compromiso. Por lo tanto, yo no me imagino a Vox desdiciéndose, entre otras cosas porque siempre ha mantenido una palabra cuando la ha comprometido con tanta solemnidad. Es decir, que o alcanza la mayoría absoluta el señor Moreno Bonilla o tiene otros socios de gobierno que le permitan alcanzar la mayoría absoluta, porque como le falte un solo voto para alcanzar la investidura, Vox no le va a apoyar. No le va a apoyar, a no ser, naturalmente, que Moreno Bonilla convierta a Macarena Olona en vicepresidenta del gobierno. Ayer fue muy hábil Moreno Bonilla, extremadamente habilidoso, se escurrió como una anguila y no quiso tomar ningún tipo de posición frente a este reto, claro, de la señora Olona. Y hoy, 24 horas después, no él, sino González Pons, en esa entrevista televisiva de Antena 3 a la que antes hacíamos referencia, ha querido referirse a esta cuestión con esta evasiva. Sí, en este momento yo creo que parece claro quién va a gobernar, y ahora lo que se discute es el cómo va a gobernar. Y esto creo que es lo que tendrán que decidir los ciudadanos andaluces. Si al presidente Juanma Moreno se le da la oportunidad de poder formar un gobierno o se le coloca en una posición de ingobernabilidad y en una situación de dificultad para formar gobierno. Bueno, lo que está claro es que a Vox no va a dar ninguna facilidad, eso denlo ustedes por seguro, en mi modesta opinión, igual me equivoco, pero creo que no, y por lo tanto la única posibilidad que podría ocurrir es que finalmente se equivocaran la mayor parte de las encuestas y que Ciudadanos sí que tuviera representación parlamentaria y alcanzara el número de escaños necesario para que Moreno Bonilla pudiera implementar la mayoría absoluta necesaria. Ese es un panorama idílico que beneficiaría tanto a Ciudadanos, por supuesto, al señor Marín, como al Partido Popular. Las encuestas no lo ven como probable, pero todavía los actores de la vida política andaluza no lo desdeñan. Pepe Luis Vázquez. Es un escenario idílico no solo para Ciudadanos, sino también para el Partido Popular, que así no tendría que introducir a Macarena Olona en San Telmo. En su momento, tanto el presidente de la Junta de Andalucía como su vicepresidente, además de sellar un pacto de no agresión, acordaron los papeles que asumirían cada uno en los debates. Para Juanma Moreno, el más institucional, sin confrontar con Vox, y para Juan Marín, el cuerpo a cuerpo con Macarena Olona, siendo consciente el primero de que por mucho que lo intente, hay andaluces que nunca van a depositar en las urnas una papeleta del Partido Popular y que por el contrario sí que podrían hacerlo con la de Ciudadanos. Por ello, el candidato naranja, tras convertirse ayer en protagonista del debate por su pregunta a Macarena Olona de si hacía torrijas, hoy ha vaticinado lo siguiente. Aviso a navegantes que el domingo se van a llevar una sorpresa enorme y espero y deseo que no se le atragante las torrijas a más de una cuando llegue las 8 de la tarde del próximo domingo. Tanto en el Partido Popular como en Ciudadanos consideran que hay una posibilidad real de que Juanma Moreno gane con una mayoría muy cercana a la absoluta y que contra todo pronóstico sean los naranjas quienes completen el puzzle con un par de diputados que permitan reeditar coalición PP-Ciudadanos. Ambas formaciones consideran que el paso de Juan Marín por los debates sustenta esta idea. Bueno, dos referencias informativas más antes de ir al resumen de las otras noticias destacadas de la jornada. La primera, está en España la vicepresidenta de la Comisión Europea, que se llama Vera Jourova. Y hoy ha explicado cuál es una de las preocupaciones que le ha traído a nuestro país. Escuchen. Hemos visto que en casi todas partes lo que se hace es que son los jueces quienes eligen a su órgano de gobierno y no los partidos políticos. Así que hoy voy a ver al ministro de Justicia y a otras autoridades y vamos a hablar de todo esto. Bueno, lo que nos dice la Comisión Europea no es la primera vez, por lo tanto, es, oiga, España,
usted no solo tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que tiene un atasco formidable en términos de meses de atraso, pero si no, quiero decir, también cambiando el sistema de elección, porque ustedes tienen que homologarse a lo que es habitual en Europa. Lo que hacen en España no es habitual, lo acaban de escuchar en Europa. Es más, ha habido un momento en el que la vicepresidenta de la Comisión no ha querido aclarar si España podría eventualmente ser sancionada por no permitir que sean los jueces quienes elijan a los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues con esta declaración ya pronunciada, que es lo que me interesa contrastar, ha llegado el momento de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Escuchen a Isabel Rodríguez. En España los jueces participan en la elección de su órgano de gobierno y se hace también a través del órgano que representa al pueblo español, que es el Congreso de los Diputados, tal y como prevé la Constitución. El drama hoy, por supuesto, caben muchos debates al respecto, pero el drama hoy en España no es el procedimiento de elección de los jueces. El drama hoy en España es que el principal partido de la oposición se niega a cumplir la Constitución. Y eso es inasumible en un Estado de Derecho. O sea, el drama es que el Partido Popular no quiere atender a lo que efectivamente dice la Constitución, pero no hay ningún drama en que el partido gobernante quiera respetar lo que dice la Constitución plegándose a lo que le piden desde Europa. Eso no es ningún drama. Solo es drama lo que no hace el adversario. Es una manera curiosa, por otra parte no nueva, de leer las vicisitudes de la vida política de nuestro país. Y la última referencia, una vez más, no me puedo desdecir de mi compromiso, es repasar cómo está la situación en Ucrania. Verónica Jorro. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos europeos, sobre todo de Alemania, de dejar de depender de la energía rusa, las cifras muestran todo lo contrario. Las exportaciones de carbón, gas y petróleo han reportado a Rusia ingresos de 93.000 millones de euros en los 100 primeros días transcurridos desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Son las estimaciones del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio, que atribuye un 61% de estas compras a los países de la Unión Europea, con una factura de alrededor de 57.000 millones. De este modo, las ventas de hidrocarburos estarían financiando sobradamente el ataque ruso, ya que se estima que el coste de las operaciones militares para el Kremlin rondan los 840 millones de euros al día, cuando los ingresos procedentes del petróleo, el gas y el carbón reportan a las arcas rusas alrededor de 930 millones de euros diarios, un 10,7% más. En estos 100 primeros días de guerra, los mayores importadores de petróleo ruso han sido China, Países Bajos, Italia y Alemania. Los mayores importadores de gas por tubería han sido Alemania, Italia y Turquía. Los mayores importadores de carbón han sido Japón, los Países Bajos, China y Taiwán. Y los mayores importadores de gas natural licuado han sido Francia, Bélgica, Japón y España. Por cierto, que el gigante gasístico ruso Gazprom ha anunciado que reducirá en un 40% el volumen de gas que suministra a Europa por el gasoducto Nord Stream debido a la demora de las reparaciones por parte de Siemens. La empresa rusa no ha aludido a razones políticas para este nuevo recorte, que ha anunciado solo unos días después de que el régimen ruso subrayase que no habría nuevas represalias contra países hostiles que no hubiesen acatado la orden de pagar en rublos el gas. Por otro lado, hoy la policía ucraniana ha abierto un proceso penal para investigar la muerte de más de 12.000 ucranianos, la mayoría de ellos encontrados en fosas comunes. Lo ha asegurado el jefe de la Policía Nacional, que ha añadido que de los cuerpos encontrados, 1.200 no se han podido identificar. En Severodonetsk, en la región de Lugansk, en el Donbass, la lucha continúa. Todos los puentes de la ciudad han sido destruidos, por lo que es imposible evacuar a la población civil y las tropas ya se han hecho con el control de casi toda la ciudad. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky es optimista. Zelensky asegura que todos los habitantes de la región del Donbass que se ven obligados a ver banderas rusas en tierra ucraniana serán liberados por el ejército, y también liberará Crimea y otras zonas que han caído en manos de Rusia. Es martes, es 14 de junio de 2022. Vamos, amigos, a resumir o a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Partido Socialista ha unido sus votos a los del PP en la mesa del Congreso para tumbar la propuesta del Partido Nacionalista Vasco para limitar la inviolabilidad del rey, que sí ha apoyado Unidas Podemos. Es ya la tercera vez que se rechaza una iniciativa similar, todo después de que ayer los letrados de la Cámara señalaran que es contraria a la Constitución. Sobre ello se ha manifestado hoy el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Si lo que pretende la propia Zarzuela es quedarse anquilosada,
pues me parece que no va a tener ningún futuro. Y tomando la decisión de no tramitarlo y dar por bueno que no se puede hacer una interpretación de la palabra inviolabilidad de la Constitución, pues al final lo que abocan es a una inmovilidad. España ha acogido a 125.000 refugiados ucranianos desde que hace 100 días comenzara el conflicto bélico en ese país. Son datos del Ministerio de Inclusión que ha hecho públicos la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De esa cifra ha destacado el 73% son mujeres. Las principales comunidades autónomas de acogida lo son, por este orden, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid. De las personas que han llegado, un 34% son niños. La media de edad es de 30 años. Y de las personas adultas que hemos acogido en España, 73% son mujeres. Y en ese Consejo de Ministros también se ha dado luz verde al Plan de Atracción y Retención de Talento Científico e Innovador a España, impulsado por el Ministerio de Ciencia, dotado con 3.000 millones de euros. Tal y como ha explicado su titular, Diana Morán, contará con 30 medidas para lograr atraer a los mejores investigadores y recuperar a los que se han marchado. Entre el año 2012 y el año 2015, una legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy, más de 10.000 puestos de trabajo fueron destruidos en el sistema público de ciencia. Necesitamos que vuelvan los científicos que se fueron, que no se vayan los que están y atraer a los mejores. Para ello, el Gobierno de España va a movilizar en los próximos 18 meses más de 3.000 millones de euros en este plan de atracción y retención de talento. Y les contamos también que la justicia andorrana ha abierto una investigación al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sus exministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por presuntamente intentar conseguir mediante vías ilegales información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, dentro de la conocida como Operación Cataluña. Miguel Ángel Pérez, cuéntanos. Según consta en la comisión rogatoria de la justicia andorrana enviada a las autoridades judiciales españolas, la juez de instrucción especializada número 2 de Andorra, Stephanie García, insta a Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y a Jorge Fernández Díaz a designar un abogado o, en su defecto, en el plazo de 15 días desde la notificación de la querella, se les asignará uno de oficio. Fuentes conocedoras del caso, consultadas por Libertad Digital, recuerdan que esta causa se inició hace años y que en su día ya declararon al respecto algunos de los mandos policiales citados en la querella. El objetivo, apuntan, es intentar erosionar al Estado por parte del independentismo catalán. En la comisión rogatoria constan también como querellados el exsecretario de Estado Francisco Martínez, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, así como los exmandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez. Los querellados están investigados por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones y creación de documento falso. Todo ello por intentar conseguir supuestamente información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas o Oriol Junqueras a través de agentes de la Policía Nacional de los responsables de la banca privada de Andorra BPA. Y también hoy hemos sabido que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido investigar a Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón y Mónica García, por presunta financiación irregular. En concreto, tendrá que dilucidar si las donaciones obligatorias que la formación exigía a sus simpatizantes, asesores y vocales eran o no ilegales, informa Andrés España. Todo después de la denuncia de Recupera Madrid al Tribunal de Cuentas por supuesta financiación ilegal y sobre la que Mónica García, líder de Más Madrid en la región, aseguraba sentirse orgullosa hace apenas 10 días. Nosotros estamos muy orgullosos de que somos los cargos públicos los que donamos a nuestro partido, a nuestra organización política. Y esto no es una causa interna, estos son 3 tránsfugas que se han alineado con el señor Almeida para expandir bulos y difundir mentiras. Pues hoy hemos conocido que el Departamento de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar si las donaciones obligatorias que Más Madrid exigía a sus simpatizantes y de las que hablaba Mónica García eran o no ilegales. El fiscal jefe de este órgano, según avanza ABC, ha pedido al presidente del tribunal que envíe la documentación ya revisada por su equipo para que realice el control externo de la actividad económica financiera del partido liderado por Íñigo Errejón, todo después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abriese diligencias procesales tras la denuncia de los ediles díscolos de Más Madrid.
En lo económico, atención a los datos de la deuda pública en nuestro país porque marca un nuevo récord. Subió en el primer trimestre hasta los 1,45 billones de euros, aunque redujo su nivel sobre el Producto Interior Bruto, según las cifras aportadas hoy por el Banco de España. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Lo cierto es que las administraciones públicas siguen endeudándose hasta los 1,45 billones de euros. Son los datos del Banco de España, que habla de un repunte en el primer trimestre del 4,3% y que se traduce en una deuda de casi 61.000 millones más. Cuidado con calcularlo sobre el PIB, no nos dejemos engañar con este cálculo porque parecería que reducimos deuda cuando en realidad está aumentando, porque además si lo hacemos veremos que el récord de deuda del que estamos hablando hoy no es tal porque se alcanzó el año pasado en el primer trimestre cuando llegó al 125%. El de hoy, el del peso sobre el PIB de la deuda, es del 117,7%, lo que supera, no obstante, el objetivo que se había marcado el Gobierno para todo el año del 115% de acuerdo al Plan de Estabilidad remitido a Bruselas en abril. Y un dato más, la deuda de la Administración Central crece un 4,7% frente a la de las comunidades autónomas de un 0,7%. Y un apunte más, la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado hoy un acuerdo histórico por el cual habrá igualdad económica entre las selecciones femenina y masculina. Ambos equipos contarán con las mismas primas por éxitos y por los derechos de imagen. Así lo ha explicado el presidente de este organismo, Luis Rubiales, que ha destacado que se pretende de este modo corregir lo que es más justo, impulsar el deporte femenino y acortar poco a poco las distancias con el masculino para que cada vez llegue más dinero y más cantidad de premios al fútbol de mujeres. Empezamos haciendo un trabajo de selección de qué ocurría en otros países, porque se han visto muchas publicaciones en las que se hablaba de salarios, aquí las jugadoras de la selección no tienen salarios, o de dietas, las jugadoras de la selección, a partir de ahora lo voy a explicar, no tienen dietas, lo que va a haber es un adelanto de las primas, es así, exactamente igual que con los chicos, y bueno, pues lo que hemos cerrado es un acuerdo que va a durar 5 años, que tiene por delante los 2 próximos europeos y los 2 próximos mundiales, y si nos clasificamos también, Dios quiera, los Juegos Olímpicos. En casa de Herrero, Es Radio.